Alza de 13% registran los casos de COVID-19 en las últimas semanas, lo que hace mantener en alerta a las autoridades. Pese a que este 1 de octubre comienzan a regir los cambios en el plan Fronteras Protegidas, lo que va a permitir el ingreso tanto de chilenos como extranjeros que tengan pase de movilidad. Vamos a hablar de estos temas, también por supuesto de la situación hospitalaria. Para eso estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Darwin Acuña. Doctor, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Gracias. A ver, varios temas, pero quiero comenzar con esta cifra y más bien con la tendencia, porque aquí hay que ver la pandemia también en tendencias. Y desgraciadamente la que nos muestran las últimas semanas es que levemente ha ido aumentando los nuevos casos. Y se ve, por ejemplo, en el grado de positividad a nivel nacional y región metropolitana que entregaba el último informe del MinSal. ¿Cómo lo ven desde Xochimilco y en particular a usted lo que puede ser esta situación? Bueno, nosotros siempre hemos estado atentos y alerta a la condición de la pandemia. Hemos tenido una baja muy sustantiva de casos y por supuesto también de gente que está ocupando el hospital y las unidades de intensivo. Esto todos sabemos que es bien variable, ¿cierto? Depende de muchos factores que pudieran estar alterando. Había mucha movilidad, casi todas las comunas del país están sobre fase 3, por lo tanto obviamente que el contacto ha sido mayor. Yo creo que también hay una sensación como de alivio, descanso, que puede llevar también a que nos descuidemos un poco. Entonces, obviamente se van sumando factores que podrían incidir en que vaya aumentando los casos. Afortunadamente, yo ahí hago dos observaciones. Uno, que la curva no es tan empinada, ¿cierto? Por ahora, lo cual es bueno. Obviamente tenemos que ver lo que pasa después del 18. Claro. Y lo otro también es que para nosotros ha sido una muy buena noticia, es que hoy, sin duda, la cantidad de casos Delta que han habido en el país, el aumento de ellos ha sido muy por debajo en cuanto a lo exponencial de la curva de lo que se vio en otros países. Por lo tanto, por ahora, si bien estamos viendo esta pequeña alza, yo creo que todavía estamos bien. Claro, es parte, digamos, de vivir en pandemia, de alzas y bajas, y me quiero quedar con ese último punto y la mirada que usted tiene, que veo que es optimista con respecto a la variante Delta. Ha habido un aumento de los casos, eso es indudable, pero la proyección era bastante más alta en términos de la curva que se podría haber obtenido con estas variantes en términos de la transmisión comunitaria, ¿no? Claro, porque sabiendo que la contagiosidad era mucho mayor, varias Claro. veces mayor que la cepa nativa, digamos, entonces esperábamos que el contacto o el contagio comunitario que se llama haya sido mucho mayor y eso significaba que deberíamos haber tenido muchos más casos. Ahora, evidentemente, yo entiendo que no se le hace estudio genético a todos los casos positivos del país, por lo tanto puede que haya más. Sin embargo, aún así, en cantidad de casos totales, perdón, y más encima la repercusión en el hospital ha sido muy baja. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la cantidad de casos Delta no son tan altos como se pudo haber pensado en algún momento hasta ahora. Vamos con el tema hospitalario, doctor, porque más que es bien clave, es clave en términos de cuando vamos viendo una tendencia al alza, ya sea muy pronunciada o no, eso va influyendo en la ocupación o mayor ocupación de las camas críticas o de los distintos estamentos de la red hospitalaria. ¿Esto hasta el minuto se ha mantenido más bien como una constante o también desde Xochimilco ustedes han visto que va de la mano el aumento de los casos, el aumento de los nuevos casos con el aumento también de la ocupación? Lo que pasa es que siempre hay un retraso Sí. entre los aumentos de casos y el impacto en la ocupación hospitalaria, que es más o menos entre 7 a 10 días. Por lo tanto, uno empieza a ver un aumento de la cantidad de casos registrados y en 2 semanas más o menos empezamos a tener un impacto en los hospitales. Por ahora, al igual que como hemos visto con los casos de positivos diarios, nuestros hospitales están con una baja importante de ocupación por COVID, los ingresos han disminuido bastante y por lo tanto, obviamente ya el hospital en sí como concepto está dedicado a manejar situaciones, digamos, patologías no COVID, reactivar los Claro. pabellones quirúrgicos y obviamente tratar de hacer la vida un poquito más normal desde el punto de vista de lo que es la ocupación hospitalaria habitual. Obviamente siempre atento y siempre con un porcentaje de pacientes COVID positivos que están en los hospitales, pero claramente no como fue esta segunda ola. Sí, un paréntesis ahí creo que es bien importante en lo que es enfermedades no COVID. ¿Ha podido absorber la red asistencial de nuestro país
muchas situaciones que quedaron pendientes, especialmente lo que sucedió el primer semestre y que ya se tenía la experiencia con respecto al año pasado. Algunas patologías, de hecho, que se arrastran en diagnóstico o tratamiento desde el 2020, hay que decirlo. Claro, efectivamente, es que ahí hay dos cosas. Uno, en el fondo, lo que va llegando agudo y de urgencia, que hay que tratar ahora, digamos, que efectivamente también mucho se puede deber a el retraso en los controles crónicos, por ejemplo. Entonces hay mucha descompensación que lleva a tener que atender pacientes de urgencia, tanto en los servicios de emergencia como también en las unidades de intensivo. Lo otro es ya todo lo que ha sido el tema de reactivación de atenciones que quedaron pendientes durante la primera y segunda ola, que implica, ¿cierto?, el tema quirúrgico, los controles de crónicos, la cobertura de patologías GES, que eso es lo que ha sido el plan del gobierno en el sistema público, digamos, para tratar de cubrir una cantidad de miles de prestaciones que quedaron pendientes en todo este tiempo. Por lo tanto, por eso que la idea es tratar de volcarnos a eso ahora, sin dejar de lado, por supuesto, los pacientes que vayan llegando con patología COVID. Claro, por eso es tan importante las medidas de autocuidado hoy más que nunca, porque por un lado, para evitar justamente que se den estas curvas, y más que la curva, finalmente, de que una persona contagie al resto por COVID-19, pero quizás más profundo y más clave es poder atender o concentrar todo lo que es la red asistencial a el resto de las patologías, al resto de los tratamientos. O sea, cuando ya lo hemos vivido dos veces, digamos, si queremos poner un poco la línea histórica, cuando solamente la red asistencial te vuelve COVID-19 y el resto tiene que, de alguna manera, tratar de ingeniársela, y eso es muy difícil. Sí, claro. Lo que pasa es que la situación de ola por COVID es una situación de alta urgencia y emergencia, digamos. Tenemos que volcar, como ustedes vieron, todos los recursos y la mayoría de las camas de los hospitales para cubrir pacientes con COVID-19. Entonces, obviamente que se dejan de hacer prestaciones que son importantes para el control de los pacientes crónicos, por ejemplo, las coberturas de patología GES. Lamentablemente, sobre todo en la segunda ola, donde llegamos a número de camas impresionantes, por lo menos en la parte intensiva, obviamente eso tiene que ser a costa de espacios en el hospital que son ocupados para otras cosas. Entonces ahora, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar esto en forma latente, ¿cierto?, con una cantidad de camas adecuadas, que nosotros hemos pedido que sea un poco más alta de lo que había prepandemia, y evidentemente estar preparado para un nuevo rebrote, que significa una ola nueva, que esperamos que en ningún caso sea parecida a la que tuvimos recientemente. Doctor, hablamos de infraestructura, quiero llevarlo también al recurso humano, que es vital acá, que son los profesionales de la salud o todos los profesionales que están involucrados en la red asistencial, la red integrada, cuando se tiene que bajar la palanca de alguna manera, y ojalá no sea así, yo estoy de acuerdo con usted, pero si sea ese tipo de rebrotes que ya hemos vivido, hay experiencia, se torna, y ha sido un personal de salud estresado, sin descanso, no sé si ha podido retomar, entre comillas, algo de normalidad, se podría decir. Hay que considerar que, por ejemplo, también en las unidades de cuidados intensivos se ha tenido que tornar a otros virus, por ejemplo, el sincicial, a la urgencia en los más chiquititos, en los recintos pediátricos también. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en el proceso de desescalamiento de las camas críticas, que en el pic de la segunda ola fueron 4.500, ahora ya estamos cercanos a las 2.000. Obviamente ahí hubo una redistribución de personal muy importante, pero el personal planta, por decirlo así, de la unidad de cuidado intensivo han seguido trabajando. Se trató de privilegiar en esta baja de casos COVID que la gente tomara descanso, ¿cierto?, y que saliera por algunos días para retomar fuerzas y energía, puesto que el trabajo en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo en los hospitales públicos de nuestro país, siempre es muy intenso, las ocupaciones son muy altas, siempre tenemos pacientes muy graves, por lo tanto, ahí hay que seguir con el trabajo continuo de las patologías clásicas más lo que haya de COVID. Por lo tanto, claro, la idea era que descansaran un poco en esta baja y seguir trabajando como lo hemos seguido haciendo estos últimos 2 años. Hay varias expectativas por hitos, podríamos decir, doctor. Uno de ellos lo que va a ser el efecto, esperemos que no sea grave, de las fiestas patrias con respecto a los nuevos casos.
y la variante Delta. Pero sobre este último punto que usted dijo, que por lo menos el escenario positivo es que se pensó que iba a ser mayor la transmisión comunitaria. Obviamente aquí está el tema de la secuenciación genómica, que es difícil ampliarlo, digamos, a nivel nacional. Pero el 1 de octubre parte esta actualización, digamos, de fronteras protegidas, que es la reapertura gradual de fronteras. ¿Cuál es la visión que tiene Xochimilco al respecto de este plan y de los cambios que se vienen? Bueno, yo creo que es entendible que en la medida de que bajen los casos, baje la hospitalización, se reactive la economía, de alguna forma también yo creo que eso impacta en lo que es el control de frontera. Ya sabemos que probablemente el estado de excepción no se va a renovar, o sea, en el fondo vamos a ir avanzando hacia una normalidad, entre comillas, ¿cierto?, que implica tomar ciertas medidas. Así que desde ese punto de vista uno lo entiende. Ahora yo creo que sin duda aquí lo más importante es la fiscalización, ¿cierto? Porque seguro va a generar un gran movimiento de gente, tanto extranjeros como chilenos, moviéndose hacia y dentro del país. Por lo tanto, obviamente que eso conlleva el riesgo de que muchos de ellos vengan con el virus y puedan generar contagios dentro de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la fiscalización es tremendamente importante, digamos, llamar también, por supuesto, a conciencia del cuidado, que significa venir de afuera y respetar las cuarentenas y los tiempos de parar al llegar a nuestro país. Pero yo creo que la fiscalización es tremendamente Sí. importante, digamos, yo creo que eso es fundamental, porque ahí es donde a veces se generan estos espacios donde la gente, lamentablemente, viniendo infectada, puede contagiar a los demás. Así es que bueno, hay que aceptarlo, digamos, yo creo que está bien, pero siguiendo las medidas y por supuesto insistiéndole a la gente que estamos todavía metidos en la pandemia, que estamos muy bajos, pero todavía hay muchos casos diarios, todavía se muere gente diariamente y por lo tanto siempre estamos con la posibilidad latente de generar rebrotes y más enfermedades. ¿Se nota una mayor fiscalización con respecto a las cuarentenas? Se lo pregunto porque va a ser muy importante para esta reapertura y para la eventual llegada de turistas extranjeros, por ejemplo. Ya no van a estar los hoteles de tránsito y el domicilio que uno fije va a tener que cumplir una cuarentena con pase de movilidad 5 días. Yo por lo menos he escuchado varios ejemplos donde constantemente, diariamente, personal de las seremías de salud van y efectivamente van a confirmar si se cumple la cuarentena o no, que es lo clave acá. ¿Usted ha notado también la experiencia dentro de las redes de la sociedad? Sí, claro, yo creo lo mismo. Desde la gente que yo sabía que ha viajado al extranjero por diversos motivos, sí, efectivamente la fiscalización es bien importante. Pero bueno, uno lo que teme obviamente es que al abrir la frontera va a haber mucha más gente que va a tener que fiscalizarse, y ahí es donde espero que obviamente la posibilidad real de hacerlo, digamos, exista, considerando por supuesto que hay muchos más extranjeros que lleguen, chilenos que se muevan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a lo mejor en una situación más controlada es mucho más fácil, y yo también he sabido de que la gente que llega la van a fiscalizar con mucha frecuencia, pero espero que esto también permita abarcar a la cantidad de gente que va a moverse después de esta apertura. Ahora, para terminar, doctor, y agradeciendo estos minutos como siempre, usted mencionaba un punto también relevante de lo que se viene en las próximas semanas. A fin de mes se termina el estado de excepción constitucional. Hay toda una discusión con respecto al toque de queda, que ya se ha dicho debería estar terminándose, digamos, y siendo una herramienta que está a disposición, pero de un estado de excepción constitucional, que si es renovado o no, por lo menos desde el gobierno, el mismo presidente Piñera dijo que en este contexto se ve poco necesario. ¿Usted cómo lo opina y qué opina en términos de terminar con el estado de excepción? Muchos dicen, bueno, está la emergencia sanitaria, pero hay el tema de los recursos y especialmente pensando en la ocupación y la red asistencial. Sí, yo creo que más que tal vez por las medidas restrictivas como el toque de queda, sin duda que el estado de excepción constituye más recursos para lo que es el manejo de las emergencias, como en este caso la emergencia sanitaria por COVID. Por lo tanto, yo entiendo de todo esto que al no producirse la renovación del estado de excepción se considera, ¿cierto? Y también lo hemos conversado en algunas reuniones, que los recursos deben seguir existiendo para eventuales situaciones de crisis. Obviamente, no sé si ocurriera una tercera ola, si eso implicaría tal vez imponer nuevamente el estado de excepción. Pero sí, de todas maneras, sabemos que esto incluye la destinación de una gran cantidad de recursos
de manejo, sobre todo en la unidad de cuidado intensiva, para poder recibir a todos los finalmente miles de pacientes que llegan en una ola. Entonces, yo, claro, entiendo y así lo hemos conversado a veces con la subsecretaría de redes, que ellos saben que esto implica obviamente una cantidad de recursos que hay que reservar para eventuales nuevas olas. Claro, entendiendo que hay una logística de recursos, de infraestructura y por sobre todo de rapidez y eficacia y eficiencia, digamos, que ya existe, que debería, digamos, mantenerse pese a que no haya un estado de excepción constitucional y sí una emergencia sanitaria, ¿no? Es un poco la idea. Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema, por ejemplo, de equipamiento que fue muy bien trabajado la primera ola, donde se adquirieron muchos ventiladores mecánicos, por ejemplo, se compraron camas, se compraron monitores, etcétera. Por lo tanto, ese equipamiento está latente y está visible, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero el otro problema es el personal, porque el personal, para poder atender 4.500 camas, es varias veces más de lo que basalmente trabajan en las UCI. Y eso también implica recursos frescos, que son los que se llevan sobre todo, por ejemplo, para pagar los sueldos de esas personas. Y a eso súmale también todo lo que es la utilización de recursos como drogas, por ejemplo, que se tienen que estar comprando permanentemente y que son importantes para manejar a estos pacientes. Por lo tanto, si bien hay una basal de equipamiento que ya tenemos y que se puede volver a activar, el tema personal, por ejemplo, y insumos es tremendamente crítico y requiere recursos. Ahora, y por último, este estado de excepción, porque considera lo que es la parte hospitalaria, la parte médica, la logística, todo lo que estamos conversando, pero obviamente está el tema de las restricciones de movilidad. En su experiencia, con todo lo que también se ha aprendido con un estado de excepción constitucional tan largo y una pandemia que nos sigue acompañando, ¿cómo lo ve usted en ese punto en particular? Bueno, hay varios aspectos que discutir cuando uno habla de cuarentena, ¿cierto? Porque siempre hemos dicho que las restricciones de movilidad son importantes porque eso impide, ¿cierto?, el contacto entre personas y los contagios. Sin embargo, también vimos que las cuarentenas en la ola anterior fueron complejas, había harta gente en las calles, mucho menos de lo que uno esperaba. Y por lo tanto ahí también hay un tema sobre todo de económico que impacta, digamos. Las cuarentenas también tienen sus problemas en términos de precisamente la real capacidad de poder adaptarse la gente a ellas después de un año y medio de pandemia, donde obviamente ya la gente está mucho más cansada. Y lo otro es obviamente también el tema de la detección precoz de la enfermedad, porque claro, uno podría tener mucha cuarentena, pero si no es capaz de hacer una buena testeo o trazabilidad, que sin duda ha mejorado bastante, pero necesitamos que esto siga siendo cada vez mejor y que obviamente la detección de la enfermedad después del inicio de los síntomas, ojalá sea menos de 24 horas. Por lo tanto, hay varios aspectos que se manejan con respecto a esto de las restricciones de movilidad, que no son solo el hecho de que la gente se quede en la casa, y eso es lo que hay que seguir evaluando ante eventuales nuevos rebrotes. Doctor Darwin Acuña, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas y que tenga un buen lunes. Hasta luego.